Vamos a conocer, sí, detalles de lo que fue la última propuesta del gobierno al SUTE en la reunión paritaria de ayer. Y Mario Ursúa tiene justamente los números. Mario, te escuchamos. Han circulado diferentes números, cifras, simulaciones de salarios en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, también en Facebook, cadenas de WhatsApp, incluso hasta a través de los medios de comunicación, diferentes espacios de cada uno de los gremios que integran el universo educativo han presentado esos números. Pero nosotros nos vamos a apoyar en nuestra pantalla táctil y vamos a presentar los porcentajes y la oferta que llevó el Ejecutivo a la mesa de negociación paritaria. Son los números oficiales. En base a las planillas que llevaron los emisarios del gobierno a la mesa de negociación en la Subsecretaría de Trabajo, es que se desprende esta oferta que nosotros le vamos a mostrar aquí. Es lo que se ofreció ayer y lo que rechazó el gremio, lo que rechazó el SUTE. Recordemos que hay otros gremios, otros sindicatos en el ámbito educativo, pero el que parita es el SUTE. El que negocia con el gobierno es el SUTE. Esta fue la oferta para el nivel primario. Vamos a bajar un poquito allí para que lo veamos. Nivel primario, 32% de incremento anualizado, es decir, para todo el año es lo que propuso el gobierno, dividido en estas dos partes, una en marzo y otra en agosto. A partir de marzo aplicar un 20% de incremento y a partir de agosto un 10,1%. Al acumular el 10,1 al 20 ya dado es que se llega a ese 32. No se deben sumar uno y otro, sino que uno se acumula al aumento otorgado con anterioridad. Pero este 20% se divide de la siguiente forma. Vamos a achicar un poquito para subirlo. Este 20% se divide de la siguiente forma. Un 7% va al básico. Un 10% corresponde al ítem aula. Y además se otorga 400 pesos como suma fija en el apartado incentivo docente. Otro de los ejes de conflicto, más allá del ítem aula, el incentivo docente, porque son fondos nacionales, dicen desde el gremio, y que además no conforman parte de la estructura salarial, van por fuera y no se puede entender como oferta de incremento. Así todo, haciendo la sumatoria de todos estos apartados, se llega al 20% o los representantes del Ejecutivo llegan a ese 20%. Y a partir de agosto es un 10,1%. Otra vez, un 7,7% que va al básico y 300 pesos fijos de incentivo docente. Esta es la oferta para el sector primario, para los docentes de la escolaridad primaria. Para los de secundario es diferente. Es un tanto menor, es del 30%, pero también se divide en dos tramos, en marzo y en agosto. Y aquí es donde ponen el grito en el cielo y donde señalan la oferta es baja, más allá de que Jaime Correas, el director general de escuelas, insista en este número en el anualizado y lo haya hecho públicamente en la jornada de hoy. El 5% es lo que impacta en el básico, el 10% es el ítem aula y 480 pesos en incentivo docente en esta primera parte del año. A partir del mes de agosto, el incremento para los docentes secundarios es del 7,6%, 19,1%. A principio de año, un acumulado posterior del 7,5%, se llega a ese 30% en promedio. 4% va al básico y 360 pesos van como incentivo docente, incrementando ese incentivo y a partir de allí se llega a ese número. Ahora bien, el ítem aula es lo que se critica, es lo que se objeta, lo que se señala. Aquí lo tenemos. Quienes no cobran este ítem, en teoría, dicen desde el Ejecutivo, más del 80% de los docentes lo cobran. ¿Quiénes son los que se quedan afuera? ¿Y por qué tanta polémica? Fundamentalmente los que no cobran este ítem, que es el 10% del incremento, los que tienen licencias gremiales, es decir, delegados, o aquellos que forman parte de la cúpula del gremio, aquellos docentes que están en misiones especiales, aquellos docentes que están en cambio de funciones que no tengan que ver con cuestiones de salud, que no sean por enfermedades profesionales o laborales, que estén en otro tipo de cambio de funciones, y aquellos trabajadores del ámbito educativo que tengan licencias por más de 3 días. Es decir, que falten durante el mes o en el lapso de un mes más de 3 días. ¿Por qué se toma este punto como parámetro? Porque un docente, cuando falta más de 3 días, se debe llamar un suplente. Y en el artículo 40 de la Ley 5811, que es la que habla precisamente de las licencias en el Estatuto Docente, establece este parámetro. 3 días de licencia. A partir de ahí se pierde presentismo y también se debe llamar a suplencia. Jaime Correa se explicaba de esta forma, y más allá del informe que les presentamos,
lo que es la oferta del Ejecutivo. Esta vez el gobierno llevó una propuesta no semestral, sino anual, con un 32% con ítem aula incluido y una compensación nacional para los sueldos de los docentes que recién se inician. Sin embargo, esto no conformó al gremio, que luego de analizar algunas simulaciones la rechazó. Minutos después, se confirmó el paro de actividades por 24 horas para el próximo jueves con movilización. En 6 reuniones, en todas ha habido nuevas propuestas, flexibilizaciones, mejoramiento, tener en cuenta lo que ellos planteaban y de parte de ellos simplemente negativas, negativas y negativas y descalificaciones. Si ustedes ven el planteo del primer ítem aula a este, van a ver que se incorporaron una serie de casuísticas y que hoy, bueno, realmente es ya difícil, creo, no cobrarlo. O sea, creo que, y además hay que aclarar que es el 10% del salario, no como se ha dicho por ahí, que alguien no va a cobrar, parece ser por esto. Desde Casa de Gobierno dicen que es la mejor propuesta y que está en manos del gobernador dar por finalizada la discusión con un aumento por decreto. Segundo ofrecimiento plantea el 32%. Yo le pido por favor que revise las paritarias que se han cerrado a nivel nacional y todas están en esa cifra. O sea que decir categóricamente que este es un aumento sumamente bajo me parece que es no contextualizarlo en el conjunto del país. Bueno, teniendo en cuenta esta situación, Mario, si volvemos sobre la pantalla en torno al tema ítem aula, hay 3 funciones, se podrían decir, o situaciones que no percibirían el ítem aula, ¿no? Claro. El caso de las licencias gremiales, marcabas vos. Sí. Los que están ahí, misiones especiales. Los de misiones especiales no era que se iban a eliminar todas las misiones especiales. Es lo que se pretende hacer. Pero de todas formas, aquellos que hoy tengan misiones especiales no cobrarían el ítem aula en el caso de que se imponga por decreto o se termine acordando en la mesa de negociación. El cambio de funciones significa que se la saca del aula y se la lleva a un área como secretaría, parte administrativa. Generalmente son docentes que tienen alguna enfermedad profesional. A ver, problemas de garganta, de cuerdas vocales, fundamentalmente, algunos con problemas psiquiátricos, que se los saca del aula y se los lleva a otra función porque no pueden estar con chicos o porque no pueden seguir dando clase. Pero es una persona que está apta y capacitada para hacer otro trabajo que no sea el de dar clase. Esas personas, si tienen certificación de ART por enfermedad laboral o profesional, están incluidos, o sea, cobrarían el ítem. Serían los otros cambios de funciones, los que no tienen certificación de ART, los que no lo cobran. Pero esto no ha quedado del todo claro, Ricardo, y por allí es donde se plantean estas dudas, porque como decía Jaime Correa, se ha ido viendo la casuística, se ha ido revisando redes sociales, lo que dicen en la calle, y poco a poco se ha ido conformando esta oferta. No ha sido del todo clara, y esto es lo que ha permitido que muchos docentes descrean, desconfíen, y no tengan del todo claro lo que ha pasado. Correa decía, tengan fe, probemos. Bueno, los docentes dicen, no queremos probar. Ahora, traenos la oferta y vemos. Vamos a ver cómo queda un salario. El último punto, el de ítem aula, que es la ley 5811, que habla de las licencias o régimen de licencia de docentes y no docentes, ¿no? Es decir, aquel que falta 3 días por enfermedad está contemplado, cobra el ítem, ¿no? Hasta 3 días. Hasta 3 días. Que faltan más de 3 días, no. Si falta más de 3 días en el mes, ese mes no lo cobra. Exacto. Y el gobierno tiene que sí o sí designar a un suplente. Claro, tal que cual. ocupe el cargo de esa persona que no está en el aula, ¿no? Sí, siempre y cuando sea la misma licencia. Ahora, si un docente falta 3 días por una enfermedad propia y después a fin de mes falta 2 días por la enfermedad de su hijo, se suman 5, no lo cobra y no se llama suplencia. Y en ese caso no entraría el régimen de licencias por cuestiones particulares, por ejemplo, que son 6 días al año. Son 6 días al año por cuestiones particulares que no tiene que ver con enfermedad familiar, con familiar enfermo. Que eso sí está contemplado en el artículo 40 o en la ley 5811. La enfermedad de familiar. Eso no está incluido. Un hecho de un caso de violencia de género, por ejemplo, que una docente deba ser apartada del aula, no estaría cobrando. Claro. Falta más de 3 días. Esas son cuestiones que se tienen que ver específicamente y que no están claras, como te decía al principio. Pero más allá de todo eso y más allá del ítem y de la discusión, vamos a ver un caso, que esto lo presentó como simulación el Ejecutivo ayer en la mesa paritaria. Fíjense ustedes cómo quedan los números, para que lo tengan más o menos claro. Un docente de grado, una maestra de grado con 10 años de antigüedad y 10% de zona, hoy, tomando el cálculo del mes de diciembre del 2015, está teniendo un sueldo bruto de 9.202 pesos. Con el básico, con el estado docente, con la antigüedad, la zona y el presentismo, llega a un bruto de 9.202 pesos.
Se le hacen los descuentos, el 18% de los descuentos correspondientes, y le queda un salario neto de 7.546. Hoy en día, a eso se le deben sumar 510 pesos de incentivo docente, que es lo que está cobrando. Por lo tanto, recibe un salario de bolsillo, y subimos la placa para que se vea bien, de 8.056 pesos. Eso es lo que está cobrando hoy. Aplicando los aumentos que propone el Ejecutivo a partir del mes de marzo, este 20%, que se compone, decíamos, con el 7% que va al básico, los 400 pesos que se le agregan al incentivo docente, más los 10 puntos que van en el ítem aula, termina redondeando un salario de bolsillo de 9.656, es decir, 1.600 pesos. El 20% es lo que dice el Ejecutivo. Pero ahora bien, estos dos ítems, incentivo docente e ítem aula, van por fuera de la estructura salarial. Así como el Poder Ejecutivo Nacional puede decir dentro del mes que viene, no pagamos más incentivo docente y lo pagamos en paquete de fideo, o el gobierno de Cornejo dicen, ¿saben qué? Tienen razón, el ítem aula no corresponde, en agosto lo dejamos de pagar. El aumento, aquí está el aumento que ofrece el gobierno. Sí, pero si es un acuerdo paritario, Mario, y está firmado por... No. Porque ítem, va por fuera. Se tiene que respetar el ítem en aula. No, Ricardo, porque no forma parte de la estructura salarial. Se puede sacar y se puede poner, se puede incrementar o se puede agregar sin impedimentos legales. Lo que compone... Por más que se firme la paritaria. Por más que se firme en la paritaria. Si no forma parte de la estructura salarial, se puede modificar. Pero el año próximo, no este. Seguramente, después hará protestas. Este año ya quedaría fijo. Lo cierto es que el aumento, aquí está el quid de la cuestión, es de apenas 200 pesos. El neto se va de 7.500 a 7.700 pesos. Lo demás son todas variables que pueden cobrarse o no. El ítem aula, si faltás 4 días, no lo cobrás. Por lo tanto, el aumento de ese docente es de 200 pesos. ¿Qué dicen desde el SUTE? La opinión de Liliana Chávez. Es una tristeza muy grande la que sentimos los trabajadores de la educación de Mendoza ante las declaraciones del director general de escuela. Nos tiene acostumbrados, lamentablemente, a desacreditarnos, a desacreditar la paritaria, a mal informar a la sociedad. La forma en que ellos han ido a la mesa sin números, sin simulaciones, confundiendo la propuesta para que no la pudiéramos entender, también es una maniobra del gobierno para encubrir un aumento absolutamente insuficiente que están dando, que están ofreciendo, y además con el famoso ítem aula, que ya de todas formas hemos comunicado que ha sido rechazado por todos los trabajadores de la educación de Mendoza. El docente que recién se inicia, gracias a fondos nacionales, va a llegar a el 32%, pero a medida que uno va subiendo en la escala por antigüedad, por zona y por jerarquía, el aumento va bajando y va llegando a un 15%, por ejemplo, en directores y supervisores para todo el año. Por eso decimos que esa es la mentira que están promocionando. No es verdad, como dice el director general de escuela, que es un 32% para todos y que se ha igualado al resto de las provincias. No es así. Como decíamos, ese ítem, el ítem aula, que se transforma en un segundo presentismo, porque ya se aplica un presentismo. Aquel que falta más de 3 días no cobra el presentismo. Por ejemplo, aquel docente que se casa no cobra presentismo porque la licencia por casamiento es de 10 días, así que no lo estaría cobrando. Este ítem aula se transforma en un segundo presentismo y es una variable que un mes lo podés cobrar, un mes no. Por lo tanto, allí está el quid de la cuestión de que no puede conformar de esa forma un incremento salarial. Pero vamos a ver el repaso o los números que se ofrecieron a los celadores, en los cuales no se aplica este ítem. Y ustedes también van a ver aquí que los números de alguna forma no cierran. 24,9% es lo que dice el gobierno, es la oferta para los celadores, casi un 25%. Así se ve muy bien. 13,6 a partir de marzo, con un 9% al básico y una suma fija de 318 pesos en el adicional celador, y a partir de agosto un 9,9% dividido de esta forma, un 6 al básico y 250 pesos más al adicional celador. Ahora, vamos a ver una simulación de salario. Un celador que no tiene antigüedad, que no tiene título y que tampoco cobra por mayor dedicación, esta es la estructura salarial que presentó ayer el gobierno, La presentó el gobierno en la mesa paritaria. ¿Cómo es el salario hoy? ¿Cómo quedaría a partir de marzo con estos incrementos? ¿Y cómo quedaría en agosto? Fíjense ustedes, hoy
tiene un salario de bolsillo de 5.424 pesos con 16 centavos, en este caso, el que decíamos, sin antigüedad, sin título y sin mayor dedicación. A partir de marzo, con todos los incrementos, 6.100 pesos, es decir, poco menos de 700. Y después, a partir de agosto, el aumento para todo el año es de apenas 1.300 pesos. Hoy cobra 5.400 y para todo el resto del año, pero recién a partir de agosto, llega un aumento de 1.300 pesos. Hay que sacar la cuenta aquí y vemos claramente que 1.300 pesos no representan el 25% de casi 5.500. Y allí está el quid de la cuestión. ¿Por qué también la gente de SUSENT critica esta oferta? Los celadores dicen que siempre los dejan a la cola. También los docentes privados se han opuesto a este ítem aula y a toda esta estructura, a esta ingeniería de salarios. SADOP, el Sindicato de Docentes Privados, se suma al paro de mañana. Así como hicimos paro el 29 y nos movilizamos, los docentes privados mañana, jueves, hacemos paro y como medida propia el viernes hacemos un caravanazo desde el Parque Central por la ciudad de Mendoza para visibilizar la gravedad de este problema del ítem aula. El salario tiene carácter alimentario. Vos no podés jugar con un premio, una revalorización en el salario de un trabajador. Por eso te digo que esta lucha es emblemática. ¿Por qué? Porque se pretende así empezar a precarizar los salarios de los trabajadores en la Argentina. El tiempo nos va a dar la razón. Por eso todos los sindicatos del país están diciendo no al ítem aula, por lo que significa simbólicamente, si querés también, este ítem aula en el salario de un trabajador.